Presidente, colegas congresistas, los países de Estados Unidos y en casi toda Europa, donde reside la mayor cantidad de migrantes peruanos, atraviesan serias crisis, donde los principales afectados son justamente nuestros compatriotas, donde no solo no tienen trabajo, han sido desalojados de sus viviendas y algunos viven literalmente en las calles, sino que incluso ni siquiera tienen para el pasaje de retorno al Perú. Es por eso que se hace urgente el pedido del Pleno del Congreso a aprobar el presente dictamen. Y estando totalmente de acuerdo con el congresista Johnny Lescano del tiempo de vivencia, de bajarlo a 1 año, porque aquellos compatriotas que fueron, digamos, a buscarse un futuro. Dele tiempo para concluir. Y aquellos compatriotas que fueron, pues, y no lograron, y les afectó directamente las crisis, y tienen 1 año o 2 años, creo que ellos sí también deben regresar, señor presidente. Por lo consiguiente, colegas congresistas, creo que este proyecto es el momento que ustedes nos ayuden para aprobarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Canchis. Tiene uso la palabra el congresista Vicente Zayas. Presidente, gracias. Quiero entender de que después que se recaban los aportes que puedan vertir los distintos congresistas, el presidente de la Comisión de Economía y respectivamente Exteriores pedirá un cuarto intermedio, porque estamos hablando de 2 proyectos diferenciados que es necesario acumularlos y sobre todo buscarles coherencia. Pero sí, lo que es irrenunciable el día de hoy es aprobar este proyecto. Y aprobar por una circunstancia de oportunidad, presidente. No estamos hablando de una ley nueva, hablamos de la llamada Ley de Incentivos Migratorios, que data del año 2004. Y que posteriormente, a través de la ley 29.508, se le extendió 3 años más. Entonces, 3 años más de vigencia caducan justamente el 12 de marzo, es decir, la siguiente semana. Por consiguiente, como lo enfatizaba la congresista Alcorta, el 13 de marzo no hay ley de incentivos. Y esto, muy al margen de la oportunidad y urgencia de aprobar esta ley, también tiene que emparentarse en el contexto histórico, político y socioeconómico que está viviendo el mundo en general. Cancillería y el INEI nos dan estadísticas globales que alrededor de 3 millones de peruanos son migrantes. Y un porcentaje considerable de ellos están radicando en Europa y en particular en España. Y están sometidos a una grave crisis. Y no solamente el Parlamento, sino el Estado en su conjunto hasta la fecha no ha reaccionado. Yo lo comentaba el día lunes en la reunión de Comisiones Exteriores, que en el caso de Ecuador es sintomático. El Ejecutivo ha tenido 2 iniciativas felices, por cierto. Una, a los ecuatorianos radicados en España les ha puesto un abogado para defenderlo de los embargos, de los desalojos, entendiéndose que los consulados y las embajadas no se dan abasto. Y lo segundo, que el Parlamento ecuatoriano ha dado una ley especial por la cual se declaran inembargables los bienes de sus connacionales, en la posibilidad que estos puedan ser embargados ante las deudas y la posibilidad de una persecución económica que tenga por las financieras internacionales. En el Perú no hemos actuado de ninguna manera. Y creo que esta iniciativa, que esperamos finalmente pueda aprobarse el día de hoy, resulta más que oportuna, plausible desde todo punto de vista. Cuando se dio la ley de incentivos migratorios en el 2004, presidente, a la fecha no superan los 700 peruanos que se han acogido a esta ley. Son escasos si hablamos de 3 millones. ¿Y por qué? Porque lastimosamente esta ley, muy al margen de los contenidos interesantes que tiene también graves limitaciones, ¿no? Solo habla de menaje, de la posibilidad de retornar con un vehículo y también de maquinaria o instrumentos profesionales. Sin embargo, ambos proyectos de ley, que obviamente han sido consistenciados con los informes técnicos de los distintos ministerios, son más osados y mucho más amplios en sus contenidos. Por ejemplo, hablan de la posibilidad de no perder la prestación de salud, incorporando a e-salud. Nos habla también de la posibilidad que a través del Ministerio de la Producción pueda generarse y auspiciarse algún tipo de pequeñas empresas. Nos habla, por ejemplo, del aspecto educativo, del reconocimiento de la formación en el extranjero, y aquellos que aún estén estudiando, del reconocimiento y continuidad. Dele tiempo para concluir. Más allá, ¿no? Habla de la posibilidad también del reconocimiento de la licencia de conducir. Y yo me atrevería a adicionar un tema complementario, ¿no? ¿Por qué no también flexibilizar la norma para que puedan acogerse a un programa de vivienda auspiciado por el Ministerio de Vivienda? Lo dejo como comentario, pero no quiero, de cierta forma, entrampar ni dilatar la discusión. Aún así, con virtudes o con defectos, creo que lo importante es sacar adelante esta norma. Ahora, en lo que respecta a lo dicho por el congresista Lescano, que por qué no 1 año en vez de los 3,
yo lo he enfatizado, la congresista Alcorta, la ley primigenia hablaba de 5 años, hoy se reduce a 3. Y decimos, si se reduce a 1 año, se puede generar una grave distorsión. ¿Qué peruano sale al extranjero que en 1 año hace un capital de $100.000? Difícil. O sea, un mínimo de coherencia por allí. Hablamos de 3 años en un término prudente, donde pueda capitalizarse, estar con la familia, y después de 3 años, retornar. La ley, decimos criolllamente, echa la ley, echa la trampa. No queremos que eso acontezca detrás de esta propuesta. Por eso se habla en términos ponderados, equilibrados, y que finalmente auspicia una auténtica inserción de los peruanos en el extranjero y en absoluto algún tipo de distorsión. Presidente, me pide una introducción del congresista Lescano, si usted lo permite. Congresista Johnny Lescano, por el término de 1 minuto, tiene una palabra. Señor presidente, la ley anterior que fijó como mínimo de residencia en el extranjero para los peruanos para hacerse beneficiados de estos incentivos tributarios se dio un contexto de normalidad económica. Pero lo que estamos enfrentando es ayudar a los peruanos que son víctimas de la crisis económica en Europa. Señor presidente, entonces ante eso, muchos peruanos que estaban bien ahora están mal. Y que no residen pues 3 años, hay algunos que residen 2 años o 1 año. Y esos señores, esos peruanos, van a estar excluidos. Entonces, señor, hay que diferenciar. La ley anterior se dio en otras circunstancias que esta ley que enfrenta una situación especial. Eso hay que diferenciar. Y en segundo lugar, señor, los peruanos cuando salen de su país están prácticamente abandonados, no se saben qué están haciendo, el Perú no le sigue los pasos a ese peruano. Entonces, se formó una mesa de trabajo multisectorial, señor presidente, que no ha dado resultados, y que en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores está incluyendo como órgano de supervisión de esta ley, de cumplimiento de esta ley. Señor, esa mesa se podría reemplazar por un Instituto Nacional de Migraciones, donde orgánicamente vean la situación de los peruanos en el extranjero, que prácticamente muchos de ellos, millones de los que están afuera, están abandonados a su suerte. Hagamos un Instituto Nacional de Migraciones, señor, que... Gracias, congresista Lescano. Continúa el uso de la palabra, congresista Vicente Ceballos. Sí, para terminar, presidente, la ley a la que hace alusión el congresista Lescano, 28182, solamente consideraba a profesionales y o empresarios. La ley actual es para todos, es una ley inclusiva, si cabe el término. Presidente, yo quiero terminar con una reflexión. Lo dice el INAI, las remesas de los peruanos en el extranjero no han variado, se mantiene. Los peruanos siguen saliendo del país. Y hoy en día hablamos con mucha libertad de que hay bonanza en el país. Nuestro ministro de Economía acaba de ser elegido como el mejor de Sudamérica. Si compartimos estas bondades económicas, ¿cómo es que hay estos problemas de orden social? Creo que una vez más evidencia la carencia de una política migratoria clara, contundente y que recoja justamente este tipo de deficiencias. Es todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra, congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Presidente, hay que recordar, si bien es cierto, existe ya una ley para el retorno de nuestros conciudadanos, aquellos que deseen regresar. Esta ley del 2005, quiero dar un dato alarmante, y es que de los 230.000 peruanos que han regresado al Perú, casi la mitad a partir del 2009, en la que se inicia la crisis mundial, solo 773 se han acogido a la antigua ley de retorno. Y esto, señor presidente, es terrible, porque significa o que a los peruanos que viven en el extranjero estas facilidades no les parecen pertinentes, o es que muchos, que así también ha pasado, no tienen siquiera información de que esta ley existe. Pero lo que es peor, señor presidente, es que hay muchos peruanos que han tratado de utilizar la ley de retorno
Y les ha sido imposible, señor presidente, porque más allá de la ley, la reglamentación y las trabas burocráticas que existen, tanto en aduanas como en SUNAT y en todas aquellas instituciones que tienen que ver con que se les dé las facilidades para que puedan tener esta ley, en vez de facilitarles los trámites, se los dificultan en muchos casos. Y de nada va a servir lo bien que esté esta ley, señor presidente, si es que las instancias competentes y correspondientes tratan a los peruanos que vienen del extranjero como si les estuvieran haciendo un favor y no un derecho que les corresponde, porque que ellos hayan salido del país por diferentes razones y que ahora deseen regresar, nosotros, los que nos hemos quedado, y sobre todo aquellos funcionarios que tienen que ver con que se cumpla esta norma, tienen la obligación de facilitarlo si es que efectivamente cumplen con esta norma y esta ley. Por lo tanto, más allá de lo que diga la ley, debemos de, en nuestro papel de fiscalizadores, estar muy atentos de que efectivamente esté sirviendo para lo que la estamos dando y exigirle a Cancillería, a través de sus consulados, que informe a todos aquellos ciudadanos que viven en el extranjero y que deseen regresar, para que empiecen a hacer sus trámites de manera correcta. Y cuando lleguen aquí, los funcionarios puedan efectivamente darle las facilidades pertinentes. Pero más allá de eso, señor presidente, no nos olvidemos de que esta ley, que siempre podrá ser perfectible, ha rebajado los plazos. Es decir, ya no se necesitarán 5 años de residencia, sino 3. Pero además también ha... Darle tiempo para concluir. Gracias, presidente.
que se abuse de la ley por parte de personas que se van a ir al exterior ilegalmente y van a querer gozar de los beneficios tributarios. En el artículo 3 hemos reiterado el texto de la Comisión de Economía de que para bienes de capital el monto de los beneficios tributarios sea de hasta $150.000 americanos, considerando que la ley de incentivos migratorios se aprobó el año 2004 y a la fecha el dólar ha perdido su valor. En el artículo 5 hemos consensuado la incorporación de algunas medidas propuestas en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores que guarda sintonía con promover la reinserción social, tales como el apoyo psicológico al migrante y a su familia, y B, la celebración de convenios con entidades privadas y de la sociedad civil para facilitar programas productivos que se hagan viable el retorno. En el artículo 6 hemos acogido la propuesta de la congresista Marta Chávez respecto de la pérdida de los beneficios tributarios por transferencia de propiedad para que se incluya la cesión en uso, por ser una forma indirecta en la cual se estaría gozando de los beneficios indebidamente. En cuanto a la propuesta de incluir que se paguen intereses por la transferencia antes del plazo, ya se encuentra contemplado para el beneficiario y se aplica para el adquiriente. En el artículo 8 se propone una norma sobre la inclusión de los beneficios de la presente ley para que los peruanos que sufran condena por delito doloso. Es preciso señalar que nos estamos refiriendo a peruanos que tengan condena vigente y no de aquellos cuya pena ha sido redimida. La condena por delito doloso no solo comprende la privación de la libertad. En la parte B, los peruanos que ingresen, promuevan y participen en organizaciones vinculadas al terrorismo. Esto recogiendo las propuestas del congresista Norman Lewis enviada por escrito y del congresista Luis Galarreta en el sentido de evitar que se acojan a estos beneficios los peruanos en el exterior vinculados a organizaciones terroristas. En el artículo 10 estamos incluyendo un segundo párrafo para que en tanto no se dicte el reglamento sobre nuevos beneficios tributarios continúe vigente la ley de incentivos tributarios para que no haya un vacío en la vigencia de la ley. En la disposición transitoria única estamos incluyendo la precisión del congresista Jaime Delgado para que las solicitudes de beneficios tributarios efectuados bajo la vigencia de la ley de incentivos tributarios continúen con su trámite, sin perjuicio de que puedan desistirse para acogerse a los nuevos beneficios tributarios una vez que se dicte el reglamento. Señor presidente, la ley que se propone es notoriamente más favorable a los peruanos en el exterior que la actual ley de incentivos migratorios y va a aliviar la situación de nuestros compatriotas en el exterior. En consecuencia, pido se someta a votación del texto sustitutorio consensuado que se va a repartir. Gracias, señor presidente. Solicitamos, señor presidente de la comisión, la remisión del texto para poder ser distribuido a los señores congresistas. Congresista Marta Chávez, tiene la palabra. Presidente, solo quería pedirle al presidente de la Comisión de Economía que por favor considere agregados todos los proyectos, el 1540, 1542, 1596 y 1610, que han sido considerados en la Comisión de Relaciones Exteriores y que son sobre la misma materia, porque el dictamen que viene en la Comisión de Economía solamente estaría recayendo sobre el proyecto de ley 360. Entonces, pedirle que si no hay ninguna objeción, por favor, los considere también acumulados esos proyectos. Gracias. Tiene la palabra el congresista Fernando Andrade. Presidente, sí, efectivamente, al comienzo de mi presentación dije que están comprendidos los proyectos de ley, el 360 de la congresista Cuculiza, el del gobierno, que es el 1540, el del congresista Canches, el 1542, de la congresista León, el 1596 y del congresista Díez Canseco, el número 1610-2012. Están comprendidos, señora congresista. Gracias. Dada la gran cantidad de propuestas que han sido asumidas por la Comisión de Economía para poder ser entregado a todos los congresistas y su revisión a primera hora de la tarde, se suspende la sesión para continuar a las 16 horas con 30 minutos.